Descubierto, el increíble acto del Apache que transformó su vida y reveló agua limpia para todos. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, arrastrando consigo la esperanza de otro día interminable en el pueblo de Ricardo. Cada amanecer era un repetido recordatorio de la lucha por sobrevivir, pero en su mente, la visita de doña Lucía resonaba como un eco que no podía ignorar. Ricardo, el legado que dejas no solo se mide en agua, sino en la capacidad de unir a tu gente por un propósito común. Esas palabras estaban grabadas en su corazón, desgarrándolo entre dos caminos, el deseo ferviente de arreglar la situación de su comunidad y el peso de las miradas rencorosas que lo consideraban un traidor. La presión lo consumía y su mente no podía dejar de dudar. Las noches eran largas, llenas de insomnio, atormentado por el temor de que su búsqueda de soluciones solo dejara más rencor. A pesar de ser un ingeniero agrónomo capacitado, el tribunal de su pueblo lo juzgaba no solo por su educación, sino por el acceso a un futuro que parecía prohibido para muchos. Sus experimentos para buscar agua subterránea se volvían fracasos tras fracasos, alimentando el murmullo sombrío que crecía a su alrededor. Recorría los campos desiertos, los ojos de sus vecinos lo seguían con mezcla de desdén y tristeza. Se sentía más solo que nunca, atrapado entre su deseo de hacer de este lugar un hogar digno y la renuencia a confiar en un joven que, como él, había decidido buscar un camino diferente. La sangre apache de su abuela corría por sus venas, recordándole la importancia de la tierra, pero también le decía que la traición era un camino oscuro. Su corazón latía al compás de la incertidumbre, su respiración se volvía irregular cada vez que se preguntaba si realmente podría encontrar esa agua. ¿Cómo podría conseguir algo tan básico y esencial y, al mismo tiempo, enfrentar el desprecio de aquellos a quienes había querido ayudar? Esa contradicción lo confinaba a un limbo emocional. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el paso de los días, su desesperación se intensificaba. Encontrar un hilo de agua dulce en medio del desierto parecía cada vez más una utopía. Las críticas en el aire eran cuchillos lanzados a sus ideales, generando un vacío que crecía, atormentándolo. Cada intento fallido lo hacía dudar más de sus capacidades, y el eco de las palabras de doña Lucía se convertía en un grito ensordecedor: ¿qué legado dejas, Ricardo? La angustia crecía, y cada nuevo día parecía un recordatorio cruel de su impotencia. Una tarde de viento cambiante, mientras regresaba a casa, algo en el paisaje pareció susurrarle. La idea comenzó a tomar forma, quizás la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero de inmediato fue atrapado por la sombra de sus propios miedos. ¿Y si encontraba el agua y sus vecinos lo rechazaban? ¿Y si se convertía en el héroe que no querían? A medida que caminaba, el paso pesado de su incertidumbre resonaba en su mente, presionándolo, casi ahogándolo. Al caer la noche, el anhelo por realizar su sueño se convirtió en una lucha feroz por encontrar su lugar y, en ese oscuro túnel de emociones, se dejó llevar por la inquietud. La verdad, como el agua, parecía resbalar entre sus dedos. ¿Podría alguna vez reconciliar el valor de su educación con el amor por su tierra? El dilema se tornó cada vez más opresivo, y la sombra del futuro comenzó a apoderarse de su esencia, dejándolo a un paso de la revelación, pero también a un pulso de la traición. La noche trajo consigo un silencio inquietante, y mientras Ricardo se dejaba caer en su viejo sofá, dejó escapar un suspiro agonizante. En la penumbra de su casa, las paredes parecían cerrarse sobre él, como si cada ladrillo fuera un reproche por sus fracasos. Pero de pronto, la oscuridad comenzó a transformarse en un lienzo de posibilidades. A medida que sus pensamientos giraban y se enfrentaban, una idea audaz surgió, iniciando un torrente de energía que lo sacudió de su letargo. La búsqueda de agua no era únicamente una cuestión técnica, era un acto de valentía que requería un enfoque distinto.
Quizás había estado luchando en el flanco equivocado, tratando de componer fórmulas matemáticas y cálculos que solo alimentaban su frustración. En lugar de eso, podría confiar en su intuición y en el conocimiento ancestral que corría por sus venas. No se trataba solo de encontrar agua, sino de recuperar un sentido de pertenencia y de conexión con la tierra. Despertó de su trance y se sentó erguido en el sofá, su mente ahora clara y enfocada. Sabía que necesitaba explorar métodos más antiguos, técnicas que sus abuelos habían utilizado para detectar fuentes de agua. Fue la primera chispa de esperanza en semanas. La comunidad necesitaba verlo actuar, no solo hablar. Comenzó a esbozar un plan, su mente repleta de las historias que había escuchado de niño sobre las tradiciones apache que honraban el agua. Cada mañana se despertaría al alba, no solo para buscar agua, sino para recordar su propósito. Si la comunidad no podía confiar en él, podría demostrarles que la conexión con la tierra era más fuerte que cualquier traición. No se trataba de convertirse en un líder, sino en un guía que volvía a sus raíces, trabajando codo a codo con aquellos que lo miraban con desconfianza. Al siguiente amanecer, cuando la luz empezó a filtrarse a través de las rendijas de su ventana, decidió ir al campo con un garabato de hojas y un lápiz. Empezó a anotar ideas, formas de implementar técnicas arcaicas que podrían ayudar a su búsqueda. Aquella conexión tangible con la herencia apache lo llenó de un renovado sentido de propósito. A medida que tomaba notas, se daba cuenta de que había pasado demasiado tiempo tratando de adaptarse a las expectativas modernas, olvidando el poder que residía en su historia personal. Durante los días siguientes, la energía de su nuevo enfoque empezó a atraer la atención de algunos, que no podían evitarlo, el brillo de determinación en sus ojos era contagioso. Aunque otros lo despreciaban, un par de amigos de infancia comenzaron a unirse, generando un murmullo de curiosidad. ¿Podría Ricardo haber encontrado un camino viable después de todos sus fracasos? Mientras elaboraba su plan, un antiguo enemigo apareció en su mente, desafiando su progreso. No solo enfrentaba la desaprobación de la comunidad, sino también sus propios miedos de la historia de su familia, la traición que corría en las venas de su sangre. ¿Y si su enfoque no funcionaba? ¿Y si los fantasmas del pasado regresaban para atormentarlo? El análisis de su propia mente en conflicto era energético, impregnado de nuevas preguntas que buscaban respuestas. Pero eso fue lo que lo llevó a la búsqueda de su legado, al audaz acto que se avecinaba. En ese momento, un grito de valor lo atravesó. La oscuridad debía ser enfrentada, el camino se había vuelto claro, pero a costa de enfrentamientos personales. Mientras se vestía para salir, se sintió como un guerrero regresando a la batalla, dispuesto a luchar no solo por el agua, sino por la redención y la confianza de su propio linaje. No podía ser un traidor. La tierra lo llamaba con insistencia, como agua en busca de un río, y eso era lo que lo uniría a su gente. Lleno de determinación, salió al amanecer. Pero no estaba solo en esta búsqueda. Había sombras que acechaban en los márgenes, rivalidades no resueltas que esperarían su desliz. Ricardo sabía que el próximo paso sería un riesgo emocional y físico mayor de lo que había imaginado. La memoria de aquellos que le habían cerrado la puerta volvería a abrirse, y él tendría que ser más audaz en su resolución. Con ese pensamiento, el camino se iluminó ante él, pero la pregunta seguía resonando en su pecho: ¿acaso el agua traería salvación o escurría hacia la traición? Su viaje apenas comenzaba, y lo que estaba a punto de descubrir transformaría no solo su vida, sino también el destino de aquellos que una vez lo miraron con desdén. La mañana se desplegaba ante Ricardo como un lienzo en blanco, cargado de posibilidades. Cada paso que daba hacia el campo vibraba con una energía renovadora, una electricidad sutil que le recorría el cuerpo. Aún así, la sombra de la duda lo seguía. Había aprendido a lo largo de los años que la fe en uno mismo podía verse fácilmente afectada por el eco del escepticismo ajeno. Con cada zarandeo del viento, encontrando fuerza en su conexión a la tierra, se sintió inmerso en un viaje que no solo implicaba la búsqueda de agua, sino también la confrontación de su propio legado. Los relatos de sus abuelos resonaban en su mente. Recordaba cómo contaban historias de los ríos que alguna vez fluyeron con generosidad y de las montañas que guardaban secretos ancestrales.
La intuición comenzaba a agudizarse, a dejar atrás la frialdad de las fórmulas matemáticas y los gráficos. Comenzaba a comprender que no todo era cuestión de datos, había algo más profundo, un lenguaje antiguo que solo podía leerse en la tierra misma. Su ruta lo llevó a un pequeño claro donde los árboles formaban una especie de círculo sagrado. Allí, en el centro, sentía que la naturaleza susurraba respuestas a sus preguntas más complicadas. Se agachó y, con las manos en la tierra, empezó a experimentar. Usaría métodos de búsqueda de agua ancestrales, pero había un componente que necesitaba, su presencia y dedicación. Ricardo comenzó a practicar técnicas de dowsing que había visto hacer a su abuelo. Con una varita de yuca en mano, cerró los ojos y se permitió sentir la energía del entorno. Con cada movimiento, se concentraba en el fluir del agua bajo la superficie. No era solo una rutina, era un ritual, una reconexión con su identidad que sentía olvidada. Mientras dedicaba horas a la práctica, los murmullos de sus amigos alcanzaron sus oídos. Progresivamente, la curiosidad se había convertido en un sentido de compromiso. Sin embargo, también surgieron rencores del pasado, en voces que surgían de sombras, recordándole sus fracasos. Fantasmas que no lo dejaban avanzar. Aún con el viento de su lado, las palabras hirientes volvían a surgir, como ecos de advertencias que intentaban derribarlo. ¿Qué te hace pensar que esta vez será diferente, Ricardo?, resonó la voz de un viejo rival. La balanza de la duda amenazaba con equilibrar su esperanza. Sin embargo, en ese duelo interno, decidió que no se dejaría arrastrar por la negatividad. En lugar de retroceder, enfrentaría esos miedos. La única forma de avanzar era optar por el camino menos transitado, confrontar no solo su herencia, sino también sus propios temores. Así, en uno de esos días, se detuvo y, en medio de la búsqueda, reflexionó. ¿Acaso la verdadera batalla no era buscar agua, sino encontrar la fortaleza dentro de sí mismo? Comenzaba a entender que cada paso dado hacia el claro era una victoria sobre sus dudas, sobre las expectativas de los demás. Aquella transformación interna sería su auténtica fuente de fuerza. Con una nueva determinación, Ricardo emergió del claro. Sabía que el agua no solo representaba la vida, era también la metáfora de su propia redención. La historia no se trataba solo del pasado, sino de cómo decidiría moldear su futuro. A medida que comenzaba a cerrar el día, la luz del sol se proyectó sobre él, iluminando su camino. Pero no estaba solo ante su determinación. Desde lejos, un par de ojos lo observaban, un enemigo encubierto que había acechado su viaje y que parecía ganar fuerza. Un antiguo traidor se estaría gestando en las sombras, listo para intersectar su camino en el momento más crítico. Ricardo se enfrentaba a un nuevo dilema: podría arriesgar la nueva fe que había cultivado o luchar contra el pasado que lo asediaba. La búsqueda de agua se convertía así en un espejo de su voluntad personal. Una decisión crucial estaba a la vuelta de la esquina, y el próximo paso podría ser el más significativo de su vida. Estaría preparado para enfrentar lo que se avecinaba, y lo que eso podría significar para su viaje de transformación. La necesidad de avanzar pesaba sobre los hombros de Ricardo. Con cada amanecer, la tensión se hacía más palpable, convirtiendo su búsqueda en una danza con lo desconocido. La posibilidad de enfrentar su pasado, la voz del desdén que lo seguía como una sombra, se erguía ante él como un reto definitivo. Decidido a no dejarse arrastrar por la negatividad, el joven comenzó a planificar su siguiente paso. La búsqueda de agua solo era el primer capítulo de un relato más amplio. Comenzó a acercarse a personas que habían creído en su capacidad, aquellos que, a diferencia de los escépticos, alentaban su proceso. Buscar el agua implicaba no solo restablecer el vínculo con su herencia, sino también prevenir que el escepticismo del pasado lo consumiera. Involucrar a los demás en su misión significaba quitarse parte de la carga. Había en su entorno personas con habilidades complementarias, diseñadores de sistemas de riego sustentable, agrónomos con ideas innovadoras sobre el manejo del agua. Formar un grupo de trabajo era fundamental, pero, en el fondo, sentía la resistencia a abrirse. La vulnerabilidad le parecía, en esos momentos, una debilidad. Sin embargo, se obligó a recordar que la fuerza no siempre reside en la soledad, a veces, se encuentra en la unión.
Cuando finalmente decidió contactar a algunos de sus colegas, su corazón latía con nerviosismo. La huesuda silueta del viejo rival volvía a acechar su mente, como un presentimiento que intentaba desestabilizarlo. Al introducirse en este nuevo círculo de colaboración, no solo se expuso a sus talentos individuales, sino que también desafió la voz de la duda que siempre lo seguía. Abordar ese espacio con una actitud abierta sería crucial. Lograr que un grupo se comprometiera a trabajar en un objetivo común despertaría algo en el que quizás no había explorado, una verdadera red de apoyo. Las reuniones comenzaron a tener lugar en una pequeña sala del centro comunitario, donde se discutían ideas, se armaban planes y se lograban avances. Cada paso que daba en este nuevo entorno le permitía descubrir habilidades que había ignorado durante años. En lugar de convertirse en un simple ejecutor de tareas, comenzaron a surgir destrezas de liderazgo en él. Sus compañeros lo astonaban con sus capacidades, su visión, su fervor, pero, sobre todo, sus anhelos compartidos. Esa sinergia lo hacía sentir menos como un perseguido y más como el diseñador de su propio destino. Con cada sesión, la esfera del escepticismo iba desvaneciéndose poco a poco. Cada éxito, por pequeño que fuera, se convertía en un aliciente, y él comenzaba a ver las posibilidades desde una perspectiva más amplia. Lo viejo, lo que una vez significó fracaso, se empezaba a borrar, abriendo paso a un futuro donde la confianza en sí mismo se entrelazaba con el apoyo de los otros. Pero, a medida que su confianza aumentaba, también lo hacía la sensación de que el antiguo traidor se estaba acercando más. Cada día que pasaba sin una confrontación era un recordatorio constante de que debía prepararse. En una de esas reuniones, mientras discutían la ubicación de las posibles fuentes de agua, un viejo conocido entró por la puerta. La sala se congeló al instante, todos los rostros se volvieron hacia él. Era el antiguo rival, aquel que había sido un eco constante en sus pensamientos, y que, ahora, estaba allí, en carne y hueso. Su inesperada llegada no era solo una aparición fortuita, sino un presagio del conflicto inminente. Ricardo sintió cómo la tensión se acumulaba en el aire. Había llegado el momento de una confrontación inevitable. Las viejas sombras que creía haber superado se alineaban una vez más en su camino. Su desafío, una vez más, no solo era el agua, sino la reafirmación de su valía. ¿Sería capaz de enfrentar este nuevo giro del destino, de superar las antiguas heridas y demostrar que su transformación personal era real? La lucha apenas comenzaba, y el desenlace podría poner en juego todo lo que había construido hasta ahora. La tensión en la sala era palpable, un eco de los temores que se agolpaban en la mente de Ricardo mientras contemplaba a su rival. Alzó la cabeza, sintiendo que el momento para dejar de ser un hombre marcado por su pasado había llegado. Su viejo conocido, con esa media sonrisa cínica que tantas veces lo había perturbado, era ahora un recordatorio de que la verdadera batalla giraría en torno a su propia percepción de capacidad. No puedo dejar que esto me inquiete, pensó. Esa decisión resonó en su interior. Sin embargo, no podía ignorar la adrenalina ni el miedo que intentaban arrastrarlo de nuevo hacia la inseguridad. En lugar de rehuir el conflicto, su mente comenzó a formular un plan. No sería la primera vez que debía argumentar ante un grupo, y, por lo tanto, esta vez, tenía que demostrar su progreso a través del liderazgo. El rival tomó asiento, y todas las miradas se dirigieron hacia él, expectantes. Ricardo sintió que el ambiente se tornaba tenso, pero respiró hondo y decidió que era hora de actuar. Usualmente, una parte de él habría esperado a que el otro hablara primero, permitiendo que alimentar el incipiente silencio lo desarmara. Sin embargo, hoy no sería así. Hoy, era su turno. Bienvenido, pronunció con firmeza, aunque su voz traicionó un ligero temblor. Estamos aquí para hablar sobre la próxima fase de nuestro proyecto y cómo podemos implementar soluciones efectivas para gestionar el agua. Sin embargo, la mirada de su rival le recordó que su presencia no se limitaba a los aspectos técnicos. Era un desafío personal. La respuesta de su antiguo oponente fue una mezcla de burla y desdén. Interesante enfoque, Ricardo. Pero, ¿realmente crees que un grupo de inexpertos puede ofrecer algo viable? Lo que necesitas es liderazgo, alguien que tenga la experiencia que a ti te falta.
La provocación caló hondo. En una fracción de segundo, el impulso de defenderse surgió, pero Ricardo lo contenía. Sabía que una salida impulsiva no definiría su fortaleza. En lugar de dejarse vencer por sus palabras, se detuvo a evaluar la verdad en su crítica. Había una enseñanza escondida en la burla. Así, reunió valor, dejando que la energía del momento lo guiara hacia una respuesta más reflexiva. Tal vez no tengamos la experiencia que tú, pero lo que sí tenemos es pasión y una motivación genuina para cambiar nuestras circunstancias. Desde mi llegada, hemos descubierto recursos que antes parecían inalcanzables. Y tú, de hecho, fuiste una pieza importante en mi viaje. La sala se quedó en silencio. Aquella afirmación provocó murmullos, sus colegas estaban intrigados por su confrontación inesperada. Ricardo sintió cómo, en aquel momento, su autoconfianza se fortalecía. El rival, por su parte, frunció el ceño, visiblemente incomodado. Ricardo continuó, esta vez con una seguridad renovada. Cada uno de nosotros trae a la mesa habilidades únicas. Es momento de utilizar esas fortalezas en lugar de esperar a que nos digan que no podemos. Hoy, no defendemos solo un proyecto, defendemos un cambio en nuestra comunidad. Y yo soy parte de eso. A medida que sus palabras resonaban, las viejas dudas comenzaron a desvanecerse, dejando espacio a una nueva convicción. Había en su voz una determinación palpable, un eco de la transformación que había estado cultivando en su interior. Sin embargo, el rival no se dio por derrotado. Su reacción, lejos de la ira, se tornó en una calma calculada, sugiriendo que la confrontación no había hecho más que comenzar. Ricardo comprendió que, aunque había avanzado en su viaje, todavía había un largo camino por recorrer. Con la tensión aún suspendida en el aire, la incertidumbre lo golpeó de nuevo, realmente estaba listo para enfrentar no solo a su rival, sino a las múltiples capas de dudas que todavía permanecían. Las frías miradas que chocaban en la sala le recordaban que esta era solo una batalla, no la guerra. Y mientras se preparaba para la inevitable respuesta del otro, quedó claro, su viaje comenzó a distancia, pero el verdadero desafío de liderazgo apenas despegaba. La lucha por el agua y su propio reconocimiento personal estaban entrelazados más de lo que había imaginado. ¿Podría salir adelante y demostrar que su cambio era auténtico? La respuesta lo impulsaría, y la búsqueda del agua se convertiría en mucho más que un proyecto. Las aguas de su destino estaban aún por explorar. La atmósfera en la sala se volvió aún más densa luego de su último discurso. Ricardo observaba cómo sus palabras parecían resonar en las mentes de sus colegas, pero no podía dejar de sentir la presión de las miradas críticas de aquellos que aún dudaban de él. Aún más, la presencia de su antiguo rival se erguía como un obstáculo, un recordatorio constante de sus propias inseguridades. Mientras sus compañeros murmuraban entre sí, Ricardo cerró los ojos un instante, decidiendo no dejarse arrastrar por la incertidumbre. De repente, sus pensamientos se enfocaron en su primer día en esta nueva asignación, cuando cada pequeño avance le había parecido monumental. Recordaba la emoción que sintió al descubrir una fuente de agua subterránea que había permanecido oculta. Desde ese instante, supo que su misión era mucho más grande que él mismo, pero todavía no había acreditado su capacidad de liderar un equipo de profesionales. ¿Qué es lo que realmente necesito?, se preguntó en su mente. Decidió que, en lugar de enfocar su energía en lo que podría o no salir bien, debía concentrarse en la visión que había construido. Hizo una respiración profunda, permitiendo que la calma invadiera su ser. Había crecido, y el reconocimiento de su propio valor era esencial para liderar. Su rival rompió el silencio. Pasión es solo una palabra, Ricardo. No podemos simplemente desear que las cosas funcionen. Das mucho por sentado, y eso puede costarnos el proyecto. La burla en su tono provocó una oleada de escepticismo entre sus compañeros, pero esta vez no permitiría que la inseguridad lo doblegara. No se trata solo de pasión, respondió Ricardo, sintiendo que ahora contaba con una claridad renovada. Se trata de aprender de los fracasos. Cada uno de nosotros ha enfrentado retos y ha fallado en el camino en algún momento. Lo que tenemos que hacer es utilizar esos fracasos como escalones hacia nuestro éxito.
En nuestra búsqueda por el agua limpia, cada error será una oportunidad para crecer. Las palabras dejaron un impacto notable en la sala, algunos asintieron lentamente, mientras que otros tomaron nota, visiblemente intrigados por cómo se desarrollaba la situación. Ricardo percibía que la batalla no solo era contra su rival, sino que también implicaba disolver las dudas que existían dentro de sí mismo y en los demás. El rival lo observó con un nuevo interés, como si comenzara a comprender que esta vez podría haber algo más en Ricardo. Tal vez, dijo, tienes algo de razón. ¿Pero qué pasa si no conseguimos esas soluciones? ¿Te arriesgarías a perder tu reputación a cambio de una quimera? Ricardo sintió un giro en su interior, sintiendo la urgencia de responder con sinceridad. La verdadera pérdida sería permitir que el miedo a fallar nos paralice. Cada día que no buscamos la solución, elegimos el estancamiento. No me preocupa más mi reputación, lo que me importa es que juntos podamos hacer algo significativo. El agua es una necesidad vital, y estoy dispuesto a demostrar que juntos podemos lograrlo. El impacto de sus palabras generó un murmullo de debate en la sala. Ricardo podía ver pequeños cambios en las expresiones de sus colegas, algunos desafiantes, otros intrigados, y algunos incluso inspirados. Esa inseguridad convertida en confrontación era el catalizador que necesitaba para dar un paso más, aún sin saber a dónde lo llevaría ese camino. Mientras la discusión continuaba a su alrededor, Ricardo se encontró con una vaga posibilidad, y si este proceso no solo transformaba sus vidas al encontrar agua, sino que también le facilitaba descubrir su verdadero potencial de liderazgo. Pero estas preguntas lo inquietaban de alguna forma, aún existían sombras de la duda y el miedo, esperando emerger en el momento menos esperado. Con la tensión acumulándose y un cambio palpable en el aire, Ricardo se preparó para lo que vendría. Saber que estaba en el cúspide de una revelación podría ser el primer paso hacia la transformación y el autodescubrimiento que tanto anhelaba. ¿Qué otras sorpresas podría develar esta lucha personal? La respuesta, como siempre, permanecía oculta, esperando al final de este camino de liderazgo y valentía. La sala vibraba con una energía renovada, casi eléctrica, mientras las voces de sus compañeros fluctuaban entre la duda y la posibilidad. Ricardo, en medio de este torbellino, sintió el latido de sus aspiraciones más profundo. Había una transformación en curso, no solo en el equipo, sino también en él mismo. A medida que iban surgiendo las opiniones y propuestas, se dio cuenta de que había llegado el momento de aprovechar este impulso. Consciente de que no podía dejar que su antiguo rival eclipsara su determinación, decidió actuar. Se levantó de su asiento, interrumpiendo los murmullos. Creo que necesitamos un cambio de enfoque, propuso, sintiendo cómo su voz resonaba con una autoridad que aún nos sorprendía. ¿Y si en lugar de preocuparnos por los errores potenciales, nos centramos en lo que podemos hacer ahora mismo para avanzar? Algunos colegas lo miraron, intrigados. La expresión en el rostro de su rival evidenciaba incomodidad, esa era una victoria pequeña, pero a veces, eran las más importantes. Ricardo continuó, alimentado por esa chispa de confianza. Propongo que formemos pequeños grupos de trabajo. Cada uno puede tomar un elemento del proyecto que considera fundamental y elaborar un plan para abordarlo. El murmullo aumentó, y sin poderlo evitar, una parte de su mente se preguntó si las palabras que había pronunciado realmente resonaban en los demás o si era solo una tentativa más que acabaría en fracaso. Pero esa inquietud se desvaneció rápidamente. La frustración que había sentido por tanto tiempo lo empujaba no solo a actuar, sino a desafiarse a sí mismo, a ser un líder genuino. Mientras sus oponentes se dispersaron para formar grupos, la tensión se transformó en colaboración. Observó cómo algunos colegas compartían ideas, mientras otros discutían los enfoques que debían tomar. Ricardo caminó de un grupo a otro, ofreciendo su apoyo y recibiendo sugerencias. Durante esos minutos de intercambios, algo dentro de él se empezaba a coagular, el hecho de que el liderazgo no radica solo en dar órdenes, sino en facilitar, inspirar y conectar. Sin embargo, en los recesos de esas interacciones, la sombra de su rival lo seguía. Este se acercó a él, todavía con esa mueca de escepticismo. ¿Te das cuenta de lo que está en juego? La presión puede romperte.
La advertencia hizo eco en su mente, pero en lugar de retroceder, Ricardo reconoció que ese mismo temor le había impulsado a llegar tan lejos. Si me rompo, al menos lo habré intentado, respondió con firmeza. Las palabras resonaban en su interior como un mantra. Nadie había conseguido nada sin arriesgarse a ser vulnerable y fracasar. Esa vulnerabilidad era parte de la experiencia humana y de la profesional. Los grupos comenzaron a entregarle sus planes, revelando propuestas intrigantes y estrategias creativas. Cada papel que revisaba confirmaba que había trascendido una barrera de incertidumbre que lo había limitado en el pasado. La conexión con el equipo había crecido, estaban comenzando a forjar un propósito colectivo. Sin embargo, mientras celebraba ese avance, un profundo ansia lo asaltó. ¿Era realmente capaz de llevar esta iniciativa a un resultado exitoso? A medida que se introducían las ideas de cada grupo, se preguntaba si él había aprendido a sostener esta nueva responsabilidad. A pesar del optimismo que había cultivado, todavía había flujos de duda corriendo por su mente. Las palabras de su rival resonaban en su pecho, casi como un eco burlón. Y en ese mismo instante, una revelación repentina lo sacudió: necesitaba enfrentar no solo su miedo a fracasar, sino también su miedo a tener éxito. ¿Qué pasaría si este compromiso con su equipo se volvía una carga? ¿Sería capaz de hacer frente a las expectativas que eso conllevaba? A medida que el día avanzaba, Ricardo se sintió en la cuerda floja, atado entre la ambición y la duda. La verdadera prueba de su liderazgo no eran solo los resultados, sino cómo manejaría las emociones y desafíos que lo acompañaban. ¿Qué nuevos dilemas tendría que enfrentar para no solo encontrar el agua que tanto anhelaban, sino también para redescubrirse en el proceso? Esa pregunta palpitaba en su mente mientras su aventura apenas comenzaba. Al entrar al día siguiente, el ambiente en la oficina era palpable. La tensión se sentía en cada rincón, como si las paredes pudieran vibrar por la presión acumulada. Ricardo se detuvo un instante frente al espejo, reflexionando sobre su atuendo. Cada detalle le parecía significativo, desde el nudo de su corbata hasta la elección de su chaqueta. Era el verdadero inicio de su camino como líder, y sentía que cada decisión contaba. Cuando se sentó en su escritorio, las hojas que había revisado ya se sentían un poco desgastadas. Las ideas de cada grupo, aunque frescas, empezaban a generar en él una mezcla de emoción y ansiedad. Necesitaba encontrar un enfoque claro que unificara esas propuestas, un hilo conductor que transformara su trabajo colaborativo en un plan cohesivo. Pero, mientras maquinaba esto, las palabras de su rival resonaban constantemente en su mente: la presión puede romperte. Esa persistentemente insidiosa advertencia lo empujó a cuestionar su propia fortaleza. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la duda, decidió iniciar el día con un propósito claro. Llamó a todos a una reunión. Cuando sus colegas se acomodaron, sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Sería este el momento en el que realmente podría brillar, o simplemente se convertiría en otro intento fallido? La ansiedad era una compañera conocida, y el peso de las expectativas se sentía casi tangible. Hoy, más que nunca, necesito que todos se involucren. Cada idea que hemos generado no solo es un intento de avanzar, sino una invitación a construir nuestra identidad como equipo, comenzó Ricardo, su voz resonando con un matiz que se sentía más firme que nunca. Un murmullo de aprobación emergió del grupo, pero él sabía que el verdadero reto empezaba allí. La conversación fluyó, y Ricardo facilitó el diálogo, moderando las intervenciones con una atención consciente. Notó que cada uno de sus colegas tenía opiniones valiosas y que su propio papel era guiar esas ideas hacia una estructura organizativa. Por primera vez, se sintió como el centro de un ciclo de retroalimentación, donde su capacidad para escuchar era igual de fundamental que su habilidad para dirigir. Con cada iteración del plan que recababan juntos, su confianza crecía, desafiando la sombra de su rival. Sin embargo, había un esbozo de inseguridad que no podía ignorar. ¿Estaba realmente preparado para asumir las consecuencias de un liderazgo eficaz? Y si fallaba, ¿podría soportar el peso de los errores en los que pudiera incurrir su equipo, y, por ende, él mismo? Mientras el debate se intensificaba, las ideas se sumaban, y el pánico que había sentido se transformó paulatinamente en energía.
Hay algo que todos debemos considerar, este puede ser nuestro proyecto más ambicioso hasta la fecha. ¿Estamos listos para comprometernos con eso? Su pregunta flotó en el aire, cargada de significado. Sabía que ese compromiso no solo era hacia el proyecto, sino hacia cada uno de ellos como profesionales. Las miradas se encontraron, algunos se sintieron desafiados, otros inspirados. La energía cambió, y sintió que el verdadero desafío era asumir todas las formas de éxito y fracaso. Era más que un mero resultado, era un viaje hacia la realización personal y profesional, un terreno baldío en el que tanto podría florecer como marchitarse. Con el tiempo, las respuestas comenzaron a surgir. Pero a medida que el sentido de comunidad se extendía, Ricardo vislumbró su propio dilema interno, cómo seguir adelante mientras aún luchaba con el temor a no estar a la altura de las circunstancias. Al final de la reunión, una parte de él se sintió aliviado, pero la otra estremecía ante la pregunta, ¿podría sostener esta transformación en el tiempo o sería olvidado al primer tropiezo? Mientras sus colegas se dispersaban, una revelación lo embargó. Tenía que identificar su propio camino a seguir, pero la verdadera crítica no sería externa, sino interna. Este viaje hacia el liderazgo requeriría de él un examen profundo de su propia esencia, de sus motivaciones y de sus más profundos temores. Justo en ese instante, se dio cuenta de que todo lo que había construido podía desmoronarse si no aprendía a manejar sus propias inseguridades. La línea estaba cada vez más fina, y el desafío solo comenzaba a desvelarse. El eco de su propia voz, si me rompo, al menos lo habré intentado, tuvo una nueva resonancia. Y así, mientras tomaba un momento para reflexionar, una pregunta más inquietante se instaló en su mente: ¿qué pasaría si su próximo paso no solo implicaba liderazgo, sino una confrontación genuina con su propia identidad? Sin respuestas claras, se sintió a la expectativa, sabiendo que lo que vendría podría cambiar no solo el rumbo del proyecto, sino su vida entera. Ricardo se despertó al día siguiente con un renovado sentido de propósito. La incertidumbre que había sentido en la reunión se había transformado en un ímpetu más fuerte. Al abrir su laptop, se encontró revisando las notas de la reunión anterior, cada palabra resonando en su mente como un eco persistente. Sabía que el camino hacia un liderazgo significativo requería más que cumplir con expectativas externas, necesitaba un cambio interno que lo redirigiera a un lugar de autenticidad. Mientras revisaba la agenda del día, la encrucijada se presentó nuevamente: ¿cómo podría fortificar su liderazgo a la par de enfrentarse a sus propios temores? Decidido a enfrentar este dilema, ideó un plan. Mañana comenzaría la semana de presentaciones del proyecto, y se era imperativo que él y su equipo se sintieran, no solo informados, sino profundamente conectados con lo que estaban presentando. La idea de una sesión de brainstorming diferente lo impulsó. Convocó a los miembros del equipo para un encuentro fuera de la oficina, un cambio que prometía liberar las ideas atrapadas por la rigidez del ambiente laboral. Al llegar al parque donde se reunirían, notó la ligera brisa que navegaba entre los árboles, como si la naturaleza misma lo alentara a exponer su verdadero yo. Al llamar a cada uno de sus colegas para que compartieran abiertamente y sin prejuicios, se dio cuenta de que también se estaba desnudando emocional y profesionalmente. Hoy no solo tenemos que discutir nuestro proyecto, sino también lo que cada uno de nosotros aporta a esta iniciativa. Nada está demasiado fuera de lugar, dijo con una sinceridad que sorprendió incluso a sus propios oídos. A medida que la sesión avanzaba, el ambiente se llenó de ecos de risas y una espontaneidad que hacía tiempo que no se sentía en la oficina. Sin embargo, a medida que se desajustaban las formalidades, Ricardo notaba cómo emergían viejas inseguridades. ¿Estaría realmente validando la voz de cada individuo, o estaba jugando un papel? Reflexionó sobre su propio enfoque: tal vez un estatus de líder no debía significar tener todas las respuestas, sino también aceptar la vulnerabilidad que ello conlleva. Con cada intervención de su equipo, Ricardo descubría no solo pasión, sino historias de enfrentamientos personales. Una compañera compartió un fracaso reciente que había puesto en duda sus habilidades. En lugar de ofrecer soluciones inmediatas, él sintió la necesidad de escuchar sin juzgar, dándole el espacio que alguna vez se le había negado a sí mismo.
En aquel parque, donde la luz del sol iluminaba el espacio entre ellos, una transformación empezó a brotar. Los integrantes del equipo se sintieron vistos, reconocidos. Ricardo comprendió que su propio viaje no sería solo hacia el éxito del proyecto, sino también una lucha constante por entenderse y validar la voz colectiva. Al final de la reunión, cada uno de ellos dejó una huella en el suelo, no solo como un recordatorio del compromiso, sino también de la unión que empezaban a forjar. Sin embargo, al regresar a su oficina, la profunda huella que lo agobiaba emergió nuevamente, que también sostenía este nuevo sentido de conexión ante la primera adversidad. En su mente resonaban las palabras de un mentor que había perdido hace años: la adversidad no revela quién eres, la define. Ricardo sabía que la verdadera prueba sería cuando la presión regresara. Mientras se preparaba para el día siguiente, una sensación ambigua se mezclaba con su aliento. Había iniciado un viaje hacia un liderazgo verdadero, pero aún existían sombras que lo acechaban. ¿Estaba realmente dispuesto a confrontarse con dichas sombras, o las dejaría arrastrarlo de nuevo hacia la inseguridad? Con esa inquietante pregunta en el aire, Ricardo se sentó en la oscuridad de su oficina, sintiéndose entre la revelación y la duda, consciente de que un nuevo desafío se cernía frente a él. A medida que el sol teñía el horizonte con cálidos tonos de naranja y dorado, Ricardo se despertó con una claridad renovada. Había pasado noches reflexionando sobre el valor del liderazgo, no como un ascenso hacia el poder, sino como un profundo compromiso con su propia transformación y la de su comunidad. Hasta ese momento, su búsqueda de agua había estado organizada alrededor de una necesidad técnica. Pero ahora, se dio cuenta de que no se trataba solo de encontrar un recurso vital, era una llamada a conectar con su identidad y su legado apache. La reunión de ayer había sido un punto de inflexión. Había escuchado las historias de sus compañeros y se había dado cuenta de la importancia de reconocer no solo sus fracasos, sino también su capacidad de superarlos juntos. Ahora, más que nunca, comprendía que el agua no solo traería vida a su pueblo, sino que también podía servir como símbolo de su unidad, de su aspiración colectiva a sanar heridas y a forjar un futuro juntos. Así, decidiendo actuar con propósito, Ricardo comenzó a esbozar un plan audaz. En vez de enfocarse únicamente en el acceso físico al agua, decidió que esta semana se centrarían en construir confianza y construir relaciones dentro de su grupo. Se organizó una salida al campo, donde no solo buscarían indicios de agua, sino también donde cada miembro del equipo podría compartir sus historias y desafíos personales. Propuso que cada uno trajera un pequeño objeto que significara algo especial para ellos, algo que simbolizara sus raíces y aspiraciones. El día de la actividad, el equipo se reunió con entusiasmo y nerviosismo. Cada uno, al presentar su objeto, compartió anécdotas que resonaban en el corazón de todos. Con cada historia, la atmósfera se transformaba, las barreras emocionales se deshacían, dejando espacio para un entendimiento mutuo y una apertura que había estado ausente en sus anteriores interacciones. Finalmente, en el corazón del campo, rodeado por el murmullo de los árboles y el canto de los pájaros, Ricardo sintió un torrente de emoción. Este viaje no es solo mío, compartió con su equipo, sino nuestro. Cada historia aquí es parte de la búsqueda del agua. Y juntos, no solo buscaremos el recurso, sino que aprenderemos a nutrirnos mutuamente, al igual que la tierra nutre nuestras raíces. Ricardo estaba creando un ambiente positivo, donde cada miembro no solo colaboraba hacia un objetivo tangible, sino que también hacía honrando su legado y su historia personal. Este cambio en el enfoque había generado una explosión de ideas creativas, las sugerencias empezaban a fluir. Su equipo comenzó a trazarse un camino hacia la implementación de técnicas ancestrales de búsqueda de agua, junto con métodos modernos que podrían contribuir efectivamente al proyecto. Con el paso de los días, la epifanía que había llegado a Ricardo se traducía en confianza y motivación. La conexión con su equipo no solo comenzó a madurar, sino que también les permitió verse a sí mismos de forma más clara. La cohesión que estaban formando los llevó a descubrir que la verdadera riqueza de su tierra estaba en su historia compartida y en la unión de su propósito. Finalmente, después de semanas de trabajo arduo, llegó el día en que estarían listos para presentar su plan a la comunidad. Ricardo, sintiendo el peso de esta responsabilidad en sus hombros, se dirigió frente a sus compañeros.
Miró a sus rostros llenos de confianza y comprendió que había llegado el momento de demostrar no solo lo que habían logrado como grupo, sino lo que cada uno de ellos había transformado en su interior. La presentación fue un éxito arrollador. Los miembros de la comunidad, inicialmente escépticos, vieron la pasión y la autenticidad en sus voces. Estallaron en aplausos, y por primera vez, Ricardo sintió que su nombre no era solo un eco de traición, sino un símbolo de esperanza. Al finalizar, doña Lucía se acercó y le aseguró, con lágrimas en los ojos, que su legado ya estaba vivo. Ricardo no solo había encontrado una fuente de agua, había restaurado su conexión con sus raíces, se había erguido como un verdadero líder y había tejido un puente entre su pasado y futuro. Era un hombre transformado, con un propósito claro y una comunidad lista para avanzar juntos. Entendía que el camino no había terminado, pero estaba preparado. La búsqueda del agua se había convertido en un viaje hacia el alma misma de su comunidad. Con esta experiencia vivida y los lazos inquebrantables forjados, había demostrado que no solo había encontrado el agua, sino que había rescatado su legado y sus sueños más profundos. Era el momento de prosperar, y él lo sabía. Ahora, es momento de que ustedes también se unan a esta historia de transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, porque su apoyo alimenta el algoritmo que ayuda a que más personas puedan escuchar estos relatos de superación personal. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre este final. E instantáneamente, compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.